La Brigada Española. Sí, ¿os acordáis ese vídeo? Allá por el mes de junio, Alberto, julio, porque era justo antes de irnos de vacaciones. Hablamos de la Brigada Española. Ahora os hace una compilación, Alberto, de por qué se llama Brigada Española. Prometió sorpresas para los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chasiv Yar. El ejército ruso, incluida la Brigada Española, la número 88, prepara sorpresas desagradables para los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Chasiv Yar. Información de TASS proporcionada por un combatiente de esta brigada con el indicativo Chukcha. Las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas rusas son apoyadas activamente por la artillería de la Brigada Española. Nuestros drones de reconocimiento y ataque están involucrados en el cielo. Todos los especialistas de la brigada están trabajando al unísono y al enemigo le esperan sorpresas inesperadas, lo que nos permitirá apoderarnos por completo de Chasiv Yar en un futuro próximo. Se habla de que en los próximos días, aquí lo tenéis, es la misma noticia, el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chasiv Yar caerá en cuestión de días, Alberto. Esa heroica brigada española, que es el único orgullo que podemos sentir los españoles, y es que una brigada de ciudadanos de Donbass, que en su momento admiraba el estilo de fútbol español, seguimos teniendo un estilo de fútbol fantástico, creo, a día de hoy, es algo que por ahora creo que no se puede negar, pero decidieron poner esa denominación a la brigada precisamente por cuestiones futbolísticas, por lo menos es lo que en su día se describió en medios de comunicación, y es heroica. Todas sus acciones consisten sobre todo en una guerra de guerrilla y sobre todo con unos medios muy peculiares, porque sobre todo lo que hacían era elegir objetivos, atacarlos de una manera muy rápida con muy pocos de sus miembros cada uno de los objetivos, con motocicletas en la mayoría de los casos, lanzar su ataque y salir corriendo antes de que el enemigo pudiera tomar cualquier tipo de represalia. Fantástico. Yo estoy súper feliz de que le hayan puesto ese nombre. Es una pena cuál es la posición de España en cuanto al conflicto de Ucrania-Rusia, pero muy agradecidos. Y nada, que esperamos que tengan los mayores de los éxitos. No queremos nada malo para Ucrania, pero a día de hoy quien debe ganar esa guerra, sin lugar a dudas, en el plano moral, es Rusia. Alemania propuso restringir el acceso de diplomáticos rusos a Europa. Como no podía ser de otra manera, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, la señora Baerbock, dice: Alemania ha propuesto a la Unión Europea restringir el acceso de los diplomáticos rusos a Europa debido a las amenazas híbridas, informa Político citando el documento de la ministra. Los autores de la publicación citaron el ejemplo de los daños causados a los cables en el mar Báltico. Ya os hemos comentado lo que ha pasado con los cables. Según Washington Post, los servicios de inteligencia occidentales no encontraron pruebas de la participación de la parte rusa en los accidentes, que fueron provocados por errores de las tripulaciones. La ministra de Relaciones Exteriores en Berlín busca endurecer las consecuencias de los ataques híbridos correspondientes, reduciendo el tiempo de acreditación y la libertad de movimiento de los titulares de pasaportes diplomáticos de la Federación Rusa. Alemania va a introducir medidas restrictivas contra los buques presuntamente relacionados con el transporte de recursos energéticos rusos. Tiene totalmente perdidos los papeles esta mujer, Alberto. Totalmente. Ayer os comentábamos que cuando el tonto llega a la linde, el campo acaba y el tonto sigue. Bueno, pues a la Annalena Baerbock, que no pilla la onda, que la onda ha cambiado ya, ha cambiado del 98.5 al 101.7, pues no ha cambiado el dial y la tía sigue con el rollo de antes. Y encima estás hablando ya de cuestiones diplomáticas. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, ¿cómo tú puedes decir, no? Es que incluso aunque estés en guerra con un país, te interesa seguir teniendo una vía de comunicación. Sí, claro, pues si no estás en guerra, que no lo estás, pues restringir acceso diplomático. Es que es ridículo. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con la señorita Kaja Kallas, o Kaja Kallas, como queráis llamarlo. Kallas hizo una declaración inesperada sobre Rusia. La jefa de la diplomacia europea se negó a considerarse una halcón rusa. Faltaría más. Kaja Kallas instó a los países de la Unión Europea a aumentar el gasto en defensa, reduciendo el gasto en educación y atención sanitaria. Si nos gastamos más en defensa, todo esto quedará en entredicho. Al respecto comentó
Se quejó de que la Unión Europea gasta solamente el 1,9% del PIB en defensa y añadió que en la Unión Europea se gastan miles de millones de euros en educación, seguridad social y atención sanitaria. No se puede tener más desfachatez. Pero ¿quién elige a esta gente, Alberto? Vamos con la Nadie. siguiente. Kaja Kallas declara en síntesis que para las élites europeas la guerra contra Rusia es inevitable. De verdad, hemos salido del jardinero y nos hemos metido en un jardín muchísimo peor. Sí, lo comentábamos en La Magia hace unas semanas. Hay que estar muy pendientes de las declaraciones que llevan a cabo los títeres europeos cuando Donald Trump esté en el poder. Porque si el plan consiste en generar una guerra a Rusia, se va a ver enseguida. Ahí está. No es que seamos adivinos, amigos magos. Es que la política es exactamente eso. Funciona exactamente como lo estamos viendo ahora mismo. Y ojo, si alguien ha visto las declaraciones en el foro de Davos de esta señorita, se echaría a temblar. Pero es que no solo con las de ella. Porque esta señora ya está diciendo, tenéis que renunciar a beneficios sociales en función de armarnos contra Rusia, porque es inevitable la guerra contra Rusia. Pero inevitable porque nosotros la queremos, los títeres. Es que además, si escucháis, cuando me he estado antes esperando para entrar en negocios de televisión, alucinante lo que escuchaba. Porque todos esos individuos que participaban, individuos que debían ser muy importantes, pero a los que yo no conocía a ninguno, todos decían que, claro, sí, la situación económica en Europa está mal, pero lo importante es que Rusia ha publicado estos datos económicos y tenemos que seguir esforzándonos en eliminar la bonanza rusa. Es decir, esos individuos que eran todos políticos europeos, estoy hablando de 3 o 4, todos estaban derivando el discurso de lo mal que estaba Europa, admitiéndolo como algo normal. Europa está mal, bueno, sí, vale, para solucionarlo poniendo esfuerzo en socavar la economía rusa. Y dices, esta gente está loca. Esta gente está loca. Ya explicamos muchas veces que no son ni locos ni tontos, están muy bien dirigidos. Los tontos y los locos que igual son quienes les votan o quienes aceptan que haya un ministro de Economía de Finlandia, por ejemplo, como el que ha comparecido hoy, creo que era, diciendo esas locuras en Davos. Pero, o sea, es que no tienen ningún recato a la hora de demostrar que no tienen el más mínimo interés de beneficiar a sus países. Rusia es Europa. Y con una Rusia en Europa tienes materias primas y tienes una defensa brutal. El ejército ruso es más potente que el estadounidense. Así de sencillo. Si ahora mismo Europa no está hermanada con Rusia, solo hay una razón y es un interés externo en que eso no suceda. Porque cualquier otra razón nos llevaría a hermanarnos con Rusia. No hay otra. Vamos, Miguel. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos después de esta parte con Kallas, seguimos. La razón por la que Zelensky exige 200.000 soldados a la OTAN ha sido comentada. Baranets. Zelensky no tiene ejército propio para combatir. Exige soldados de la OTAN. Está literalmente ahora en el limbo, totalmente abandonado por la Unión Europea y por la OTAN, Alberto. Cierto que le faltan muchos soldados, pero esa no es la razón. La razón es implicar a Europa, si se puede, en el conflicto. Pero, obviamente, sí, tiene una escasez de tropa formidable. Así es que esos dos factores cuentan mucho. Miguel, vamos. Se habla también de que a Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, le quieren hacer la cama y el descontento con los fracasos en el frente podrían acabar con su destitución. Se ha hablado de algunas razones que están relacionadas con las detenciones que comentábamos ayer de altos cargos de las Fuerzas Armadas ucranianas. En concreto, ayer os comentábamos que 2 generales habían sido detenidos por los fracasos de Jersón. Ojo, porque Sirski está en el precipicio. Sí, y de esto también hablamos en su día. ¿Por qué? Os comentábamos que en realidad no iba a ser una destitución la de Sirski en el tiempo, cuando vieran que llega al final de la guerra, una destitución por sus no logros. Si va a haber un acuerdo de paz, ¿qué relevancia tiene ya lo que haya hecho Sirski? Lo relevante es lo que vaya a hacer, que es muy poco. No tiene ni recursos, ni personal, ni tiene ya tiempo para hacer nada. Pero le iban a destituir.
lo comentamos, lo dijimos con Kuleva y pasó. Y lo dijimos con Siski y pasará ahora. ¿Por qué? Porque Siski también ha participado de toda la corrupción de la entrada de armas y el dinerito que se ha llevado a paraísos fiscales. Con lo cual, todos los miembros del gobierno querrán ser destituidos a poder ser si han robado lo suficiente, y a este le ha dado mucho tiempo, antes de que acabe la guerra. Con lo cual, aparecerá cualquier declaración de Zelensky, no, porque no sabe, porque es malo, porque es tal, y para casa. A disfrutar para casa, para la casa que te has creado en California, con el dinero que te has robado, que te has llevado, Siski. Es decir, todas estas destituciones que estamos viendo estos días, ha habido varias, solo tienen ese objetivo. Oye, Zelensky, despídeme que yo me voy. Y Zelensky, uy, hay que echarle a este, por tal o por cual. Dinerito, no otra. Vamos, bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Vamos con ella, que la tenemos por aquí. The Times dice que los oficiales británicos se opusieron al inminente establecimiento de la paz en Ucrania. En el Reino Unido, varios oficiales de alto rango se han opuesto a la inminente solución del conflicto ucraniano prometida por Donald Trump. El periódico The Times escribe sobre ello. Según la publicación, los oficiales militares británicos de alto rango temen una mayor confrontación entre Rusia y Occidente. Y ni siquiera estamos hablando de un conflicto directo. Los militares confían en que las partes comenzarán a prepararse para el próximo enfrentamiento. Altos oficiales del Departamento de Defensa creen que una vez que Trump llegue a un acuerdo de paz, comenzará una carrera entre Rusia y Occidente para preparar a sus ejércitos para el próximo conflicto, escribe The Times. Pues más claros no pueden ser, amigos magos. Esa era la tesis que os traía, la hipótesis que os traíamos antes de la elección de Trump. Lo más normal es que los títeres globalitaristas busquen su vía independiente, que es, bueno, Donald Trump no querrá guerra, Estados Unidos no querrá guerra durante el mandato de Donald Trump, pero nosotros sí la vamos a generar. Y Donald Trump, fijaos, podría decir, bueno, si generáis una guerra contra Rusia, yo, Estados Unidos, el 80% del peso de la OTAN no os voy a ayudar, lo cual sería el fin de la OTAN. Que eso a Donald Trump igual tampoco le importa mucho, pero también sería la salida de las bases de la OTAN de Europa. Ojo, porque claramente vemos ya que efectivamente el plan de los títeres europeos es la guerra contra Rusia, diga lo que diga Trump, y el artículo nos lo dice. Oficiales británicos, no, diga lo que diga Trump, a la guerra. Ah, que hay paz en Ucrania, no pasa nada, después vamos nosotros. Más claro, agua. Luego, amigos, a ver lo que pasa con toda esta historia cuando se firme ese acuerdo de paz. Antes, en principio, a Europa puede no interesarle, porque cuanto más desgaste tenga Rusia en ese proceso, intentando conquistar Donbass, para una posterior guerra, mejor. Pero telita el planteamiento. Gente que claramente no quiere la paz. Miguel, vamos. Bueno, y esta también es importante. El Parlamento Europeo ha recomendado a la Unión Europea que no reconozca las elecciones presidenciales en Bielorrusia que tendrán lugar el 26 de enero, según consta en una resolución aprobada durante una sesión celebrada en Estrasburgo. El documento recibió el apoyo de 429 diputados, mientras que 205 se pronunciaron en contra y 23 se abstuvieron. Pues fíjate, ya nos están confirmando dos cosas. Primero, que nuestra anterior amiga maga tenía razón cuando decía que se estaba intentando llevar a cabo una revolución de colores en Bielorrusia de cara a las elecciones antes. Y nos está diciendo una segunda cosa, que claramente la Unión Europea sabe que Lukashenko va a ganar esas elecciones. Alguien dirá, bueno, pero es que las iba a ganar igual. Ojo, no siempre lo ha tenido tan claro. Otra cosa es que Bielorrusia es más rusa que la propia Rusia, eso lo dice Stalin. Yo no lo sabía, luego me he intentado enterar y tiene razón. Así es que veremos lo que pasa, porque el que el Parlamento Europeo no reconozca las elecciones, pues ya veis a Lukashenko lo que le importa. Por aquí le entra y por aquí le sale. Pero bueno, ellos tienen que poner en la mesa que efectivamente ya saben que va a ganar Lukashenko. Por eso se están mostrando tan absurdos diciendo que no van a aceptar un resultado, obviamente, porque no va a ser el que queréis. Y como en Rumanía sí podéis hacerlo, y en Alemania decía Bretón que igual también, intentadlo en Bielorrusia, a ver si os dejan.
Muy buena, Miguel, vamos. Bueno, vamos con Olaf Scholz, que también no puede faltar una tarde de magia. El canciller alemán Olaf Scholz, que poquito le queda, declaró la intención de seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso después de que termine el conflicto con Rusia. ¿De qué va este hombre? Sí, esa es la otra de las vías. Recordemos que Putin no va a permitir la militarización de Ucrania. No es que no lo va a permitir, es que va a obligar a desmilitarizarse Ucrania en los acuerdos de paz, para que no le suceda lo que le pasó con los acuerdos de Minsk. Y claro, pues la Unión Europea está ahí a ver cómo consigue buscar la provocación e impedir la paz. No, es que no, vale, que no va a entrar en la OTAN Ucrania, pero bueno, que hay que militarizarla. Pero que no, si Putin lo dijo muy claro. Y Donald Trump lo va a aceptar, que es Estados Unidos quien ha generado ese conflicto. Pero estos siguen todavía intentando buscar alguna vía de conflicto. Por aquí, vamos a intentarlo por aquí. O con declaraciones de esta manera, ridículas todas. Vamos con un vídeo de Olaf Scholz, precisamente, que habla de Elon Musk, Alberto. Si tienes a bien poder leerlo, lo voy a poner aquí en grande y empezamos con él. Vamos con Olaf Scholz, que dice en el Foro Económico Mundial, dice, así que sobre la cuestión del trato de Elon Musk, tenía muchas cosas que comentar en el pasado porque él estaba discutiendo mucho sobre Europa. Y solo para repetir lo que ya he dicho. Tenemos libertad de expresión en Europa y en Alemania. Todo el mundo puede decir lo que quiera, aunque sea multimillonario. Lo que no aceptamos es que apoye posiciones de extrema derecha. Esto es lo que me gustaría decir de nuevo. Bueno, él podrá apoyar a quien quiera, digo yo, ¿no? Estará en su Lo derecho de importante, apoyar sin lugar a dudas, Miguel, tienes razón. de Con lo derechas o cual, izquierdas, vaya, me da igual. Elon Musk podrá apoyar a quien le dé la gana, sin lugar a dudas. Pero es que hay un debate ahí que, como en todos los debates que establece el mundo globalitarista, nadie piensa. Aceptamos la consigna sin pensar. ¿Cuál es el debate? ¿Por qué alguien no va a ser de extrema derecha y no se le va a dejar hablar? Pregunta, ¿por qué a alguien no, siendo de extrema izquierda, no se le va a permitir la libertad de expresión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos intentan? Socavar la libertad de expresión de alguien que es de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Por qué? La libertad de expresión es un derecho, debe ser un derecho absoluto. Otra cosa es que en tus manifestaciones, seas de extrema derecha, de extrema izquierda o de lo que sea, lleves a cabo, pongamos el caso, de un delito de odio. Bueno, o una calumnia, o una incitación al delito. Esos son tipos legales regulados que se pueden esgrimir ante una denuncia o si es particular, una querella en todos los juzgados de la Unión Europea. Claro. Es decir, es ridículo ese discurso que se está dando por bueno. No, es que esto es la extrema derecha. ¿Y qué? De entrada, es muy importante. Si tú vas a socavar la libertad de expresión de alguien por ser de extrema derecha, en teoría, antes deberías explicarnos qué es extrema derecha. ¿Qué manifestaciones han realizado Alice Weidel de extrema derecha? Que no es entrar en el juego de ellos, pero sí informativamente nos encantaría saber qué declaración es extrema derecha. Porque hasta ahora yo lo que estoy viendo, y seguro que vosotros amigos magos también, es que cuando alguien dice que quiere lo mejor para su país, pues ya sea mediante aranceles, sin necesidad de tener en cuenta lo que dice Trump, o que dice, bueno, si no podemos atender a todos los inmigrantes, tendremos que no dejarles entrar. ¿Esos son declaraciones de extrema derecha o de sentido común? Bueno, pero es que aunque fueran de extrema derecha, esa Alice Weidel o esa Sarah Wagenknecht, ¿cuál es el problema? Tú podrás, llegado el caso, denunciar unas declaraciones que consideras incitación al delito. ¿Vale? Eso hay unos juzgados para ello. Sin embargo, cuando ya hay instrumentos de sobra para evitar el problema que dicen que van a querer evitar, en lugar de pensar un poco o de permitir que la gente piense un poco, ya te lo dan tomascao. No, lo tenemos que controlar a priori. No. No hay que hacer ningún control a priori de ningún discurso.
solo se hacen a posteriori. Y además, ya la base de todo esto, te están considerando estúpido en el fondo del asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que un ciudadano normal, cuando escucha un discurso, supongamos, un discurso supernazi, que no tiene nada que ver con AfD de Alice Weidel ni con el partido de Sara Bachenet. O sea, imaginemos que un mendrugo establece un discurso supernazi en un medio de comunicación. ¿Alguien se cree que la ciudadanía es tan estúpida? Es decir, que los ciudadanos son tan tontos como para no decir, este es bobo. Es decir, cualquier punto desde el que intentas analizar ese discurso, no hay por dónde cogerlo. Así es que lo que hemos escuchado hoy en Davos no es más basura para gente que no tiene cerebro que la que llevamos escuchando en los últimos años. Miguel, seguimos. Bueno, vamos con la esposa de Volodymyr Zelensky. Mientras Zelensky va por el mundo mendigando dinero para mantener la guerra, su esposa se aloja en un hotel de lujo en Suiza. Olena Zelenskaya voló en un jet privado usado previamente por la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, al Bathurst Palace, que es el destino más frecuentado por los oligarcas ucranianos, donde la habitación cuesta 7.500 euros la noche, obviamente pagada por los contribuyentes europeos y estadounidenses. La primera dama de Ucrania se alojó en una espaciosa suite de 120 metros cuadrados y llegó con una comitiva de 2 Mercedes clase V para sus acompañantes y un Rolls Royce Phantom sexto para ella. Os voy a poner en grande, voy a intentar ampliar un poco la imagen. Aquí tenéis el avión, los Rolls Royce y el hotel. Qué horror. Qué horror. El hotel. Sí, eso es cierto que tiene toda la pinta. Recuerda la semana pasada cuando Miguel ya nos traía la información en Saint Moritz, en Suiza. Aquí vemos que sigue en Suiza. Es un auténtico horror. Porque te estás riendo de no solo ya de los muertos que has generado, porque esta señora se está beneficiando de todos los muertos que ha propiciado su marido, sino te estás riendo de las familias de los fallecidos, que de una manera totalmente equivocada, pero digna, noble, ingenua, creían que daban quizás la vida por su patria. Qué cara más dura, de verdad. No se puede sentir, lo siento, y si se nota en mis comentarios, os diría que pido disculpas, pero no, más asco por esta gentuza del que estas noticias a uno le hacen sentir. Ponedlo por favor en comentarios. Qué asco, Miguel, de gente. Vamos. Bueno, vamos con la parte táctica y vamos con la primera información. Y en el ámbito de Israel y Oriente Medio, dice este interesante artículo de Sputnik, éxodo del gabinete de Netanyahu podría desencadenar elecciones y derrocar al gobierno. La tregua de Gaza provocó un motín político entre los miembros de extrema derecha del gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu, con ministros que renunciaron o dimitieron temporalmente en protesta por el acuerdo de alto el fuego. ¿Debería preocuparse Netanyahu o es una ventaja para él? Dice este artículo que la coalición del primer ministro israelí se enfrenta a turbulencias en torno a la firma y la aplicación del alto el fuego en Gaza en medio de ataques de los titulares ministeriales de extrema derecha, en particular del ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Smotrich. Así, Ben-Gvir abandonó el gabinete el 19 de enero, prometiendo volver si la guerra de Gaza se reanuda con toda su fuerza. Por su parte, Smotrich dimitió temporalmente y amenazó con derrocar al gobierno, pero anunció el 20 de enero que volvería. Netanyahu era el filo, Alberto. Pues sí, pero fijaos, no tanto por la dimisión de sus adláteres en el gobierno, sino porque claramente esos adláteres en el gobierno están viendo algo terrible, y es que el barco se hunde. O sea, el que no se haya invitado a Netanyahu a la toma de posesión, el que se le haya obligado a aceptar un acuerdo al que se habían negado durante 15 meses con el permiso de la anterior administración demócrata y que haya tenido que doblar la rodilla a Netanyahu, les hace ver que igual Netanyahu está próximo a caer. Y si es así, ellos ahora tienen que buscar una separación del futuro cadáver político de Netanyahu, si es que va a caer, para postularse más adelante como un sustituto llegado el caso de Netanyahu. No sabemos si va a haber elecciones o no, pero ellos, los mismos compañeros de Netanyahu, ya están actuando como si vieran la posibilidad de esas nuevas elecciones.
Así es que una maravillosa noticia. Solo por no verle la cara a Netanyahu, algunos daríamos dinero. Andrés Gómez, este comentario, ahora vamos a ver con los comentarios. Antes voy a leer un destacado bueno, primero Vitalik, gracias por hacerte miembro de YouTube con la magia de la bolsa. También gracias a Miguel Castilla, que hace una aportación y nos dice, Zelenska nos orina encima y nos dice que llueve. Pues desgraciadamente, fuera del tono escatológico de tu mensaje, tienes todita la razón. Miguel Castilla, gracias por aportar. Pero fijaos, aquí nos estaba diciendo hace un momento un amigo mago algo que decía algo así, es que no lo encuentro, sí. Dice que algunos confundáis la derecha con la izquierda y llaméis a otros extrema izquierda, es problema vuestro o al revés. No sé a qué te refieres, Andrés Gómez, me imagino que es un comentario entre vosotros. Periódicamente solemos explicar qué es izquierda y qué es derecha. En España, por poner un ejemplo, todo es derecha. Y alguien dice, ¿pero qué dices? Podemos es izquierda. Si fulano o mengano les llama comunistas. No, todo es derecha. ¿Por qué? Porque esos partidos, desde Podemos hasta Vox, todos están de acuerdo con que el sistema es correcto y cada partido tiene su financiador, su forma de financiarse. Incluso en el caso de Podemos, con el Banco de Ingenieros, por poner un ejemplo, que le permite comprarse un gran chalet en Galapagar, en Madrid. Es decir, eso es derecha. Porque apoyan al establishment. ¿Qué es la izquierda? Lo que intenta cambiar el establecimiento. Porque así sucedió en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, sabéis que había 3 estamentos. Y cada estamento, en los estados generales, es decir, cuando se reunían para tomar decisiones, cada estamento tenía un voto. Esos estamentos eran la nobleza, la iglesia y el estado llano, ¿vale? El abate Sieyes, del que habéis oído hablar muchas veces, seguro que en el canal de nuestro querido Ribón, hoy estamos yendo muy rápido con la info porque a las 10 tenéis un súper directo de Rubén en el canal del Coronel, que no os podéis perder. Bueno, pues sabréis, si lo habéis escuchado alguna vez, que durante la Revolución Francesa el Estado llano dijo, no, una cabeza, un voto. Es decir, ¿cómo que la nobleza y el clero votan siempre juntos en contra de los intereses del tercer Estado, que somos nosotros? Nunca podemos sacar algo que nos beneficie a nosotros. Bueno, pues en ese proceso revolucionario se intentaba una cabeza, un voto, con lo cual obviamente el Estado llano ganaría. Bueno, pues en las discusiones que se llevaron a cabo en todo ese proceso, quienes se sentaban a la izquierda era el Estado llano. Dentro de ese recinto, no sé si era el juego de pelota, en las instalaciones del juego de pelota, yo los datos concretos los olvido siempre, me quedo con lo esencial. Y de ahí quedó que quienes estaban a la izquierda eran quienes intentaban cambiar el sistema que les oprimía. Luego, en España no hay derecha, perdón, no hay izquierda. En España no hay izquierda. ¡Ninguna! ¿La izquierda quién es? Rubén Gisbert. ¿La izquierda quién es? Servidor. Las personas que nos damos cuenta de que tal y como está organizado el sistema atendiendo los intereses de las élites, la ciudadanía va de cráneo y cuesta abajo. Mirad en vuestros países cuántos partidos intentan evitar ese dominio de las oligarquías, si es que los hay, que ya os digo yo que hay muy pocos. Eso es de izquierda y derecha, amigos magos. Lo que pasa es que luego los países, sobre todo la ingeniería social, Instituto Tavistock, lo que hizo fue, fijaos cómo qué bien lo hicieron, hacer creer a la gente que la izquierda era aquellos partidos que en su discurso establecían una tesis social, que en realidad escondía una mentira. ¿Veis el caso de Podemos en España? Sí, hablamos muy bien de los trabajadores, pero nuestra pasta nos la llevamos. Y eso lo genera la ingeniería social, para subvertir el concepto de izquierda. Y luego hay mucha gente que nos quiere dar clases de política, a los que llevamos muchos años intentando aprender de política, a decirnos, no, Iturralde, estás desfasado, el concepto ha cambiado. No, tú estás desfasado, que no sabes por qué te han cambiado el concepto de izquierda. Y esos han sido las mismas élites corporativas estadounidenses que contrataron a los Bernay de turno, al sobrino de Freud, para ejercer estrategias de ingeniería social en la ciudadanía. Entre ellas, engañarles con lo que es la izquierda y la derecha. Ahí queda, amigos.
En este canal sí sabemos lo que es la izquierda y la derecha. No sé si Andrés lo decías por nosotros, seguramente no, es una conversación vuestra, pero como hacía tiempo que no lo explicábamos, lo vamos a hacer ahora mismo. Y también queremos dar las gracias, bueno, nada más, sin más. Miguel, creo que hemos terminado con la info. No, me queda un artículo. Venga, dale. Interesante, además. Un artículo, es una columna de The Times of Israel, de David Rees, que se titula Israel perdió la guerra. Y dice que su país prácticamente no ganó nada en la guerra contra Hamás y enumeró una larga lista de cosas que sí perdió. El articulista dice que la opinión mundial se volvió contra el Estado hebreo. Se liberaron a cientos de prisioneros palestinos, muchos de los cuales cumplían cadena perpetua. Los líderes muertos de Hamás van a ser reemplazados fácilmente, al igual que sus combatientes. Israel es más débil ahora que el 6 de octubre del 2023. El columnista afirmó que Hamás todavía controla la franja de Gaza y hay nuevos roces entre Tel Aviv y Washington. El ejército israelí se retirará del enclave palestino y el gobierno de Israel fracasó en cumplir los objetivos que había marcado. Dice, Netanyahu vendió su alma a los partidos políticos racistas, ultrarreligiosos y ultraderechistas liderados por Smotrich y Ben-Gvir para juntar una coalición que le permitiese ser otra vez primer ministro de Israel. Desafortunadamente, su legado no será el de un hombre que defendió a Israel, sino que pasará a la historia como el único primer ministro de Israel en perder una guerra. Ya poco a poco va avanzando la posibilidad de que Netanyahu se vaya. Y no ya porque las voces autorizadas dentro de Israel lo estén diciendo, que también, sino porque sus apoyos se están retirando. Y alguien dirá, ¿te refieres a Donald Trump? No, mucho peor y más importante, el AIPAC. No se ha hablado nada de eso en ningún medio de comunicación. Nadie ha sacado esa deducción, pero es obvia. ¿Alguien se cree que Donald Trump, que ha mantenido un discurso pro-israelí durante la campaña electoral, siempre ha mantenido un discurso de apoyo incondicional a Israel? Lo habéis escuchado estos meses. Gana las elecciones y se permite no invitar al presidente de Israel ni a ningún miembro del gobierno. ¿Alguien se cree que eso se ha llevado a cabo sin el placet, sin la aprobación del AIPAC, de ese inmenso lobby sionista que quita y pone presidentes y presume de ello en Estados Unidos? Más poderoso seguramente que el complejo militar industrial, que no es poca cosa. ¿Alguien se cree que el AIPAC no ha dado el visto bueno a la decisión de Donald Trump y que Donald Trump no la ha consultado antes de tomarla para no invitar a Netanyahu? Está equivocado. Donald Trump no hace nada relativo a Israel sin el permiso del AIPAC. Y si eso ha sucedido de esa forma, Netanyahu podría tener las semanas contadas. Porque el gran apoyo de Israel en Estados Unidos es el AIPAC. Y parece ser que Netanyahu ha perdido el favor de ese AIPAC. Porque probablemente, con mucha inteligencia, tanto Donald Trump como ese lobby sionista se han dado cuenta de la repercusión de las acciones de Netanyahu durante los últimos 15 meses. Y eso, amigos magos, puede salirle caro a Netanyahu. Es muy precipitado, veremos cómo maniobra la rata, pero podría ser. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo